Sí, casi tendríamos que repetir estas palabras. En el tiempo en el que vivimos parece ser que nos es difícil sonreír. Antes, cuando cantábamos la canción Alegre, me imagino que muchos no están con ganas de estar alegres con la situación que estamos viviendo en La Palma. Para los de YouTube que no sepan, aquí en este municipio tenemos el volcán activo que está dando mucho que hablar en la prensa, en todos los medios. Y algunos de los que estamos aquí presentes son afectados de evacuación, han tenido que dejar sus casas y tienen que vivir en otros lugares para estar en seguridad. Entonces, si leemos esto que decía aquí, que las tribulaciones, y esto podríamos interpretarlo como una tribulación, nos ayudan. Y si nos ponemos a meditar de qué manera puede ser que el volcán sea algo del que podamos sacar algo positivo, muy difícil, pero quiero dar un pequeño testimonio de lo que ha provocado este volcán. Y eso fue precisamente hace 2 días en el pabellón, en el polideportivo, donde estaban algunos, no todos, pero algunos de los voluntarios que han estado ayudando. Y ahí se ha formado una familia de voluntarios, gente que no nos conocíamos de nada y ahora tenemos un afecto, una relación, un vínculo. Sin el volcán no habría pasado esto. Bueno, no es que quiera buscarle algo bonito y dar pues un poco de algo positivo, pero también cuando haya pasado el volcán veremos qué es lo que ha producido esta crisis. Y lo que necesitamos ahora, como dice también el pasaje que hemos leído, es necesitamos paciencia, paciencia. Y por eso a todos los que están afectados por esta situación, les ruego, tengan paciencia. Dios va a hacer algo bueno de esta situación, aunque no veamos, aunque no lo veamos y no nos lo podamos imaginar en estos momentos. Esto sirva como simplemente una introducción y una explicación por qué seguimos con un culto normal. No estamos haciendo aquí un culto de ayuno y oración para que pare el volcán. El volcán parará. Y no lo digo así tampoco de una forma irrespetuosa. Hay que seguir. Sino tenemos que seguir y ahí es donde se va a ejercer la esperanza y se va a fortalecer nuestra fe y nuestra experiencia de que Dios está con nosotros, porque Dios ha estado con La Palma. Aunque muchos me han dicho, ¿y dónde estaba Dios? Pues les he respondido, Dios estaba porque no hay ni una víctima mortal entre todo el daño que ha hecho este volcán. Gracias a Dios. Solo la fe en Jesús nos salva. El pasado domingo fue el día 31 de octubre. ¿Y qué era el día 31 de octubre? Y no me digan que fue Halloween. Es el día de la Reforma. Los evangélicos conmemoramos ese día como el principio del protestantismo o de la Iglesia evangélica. Un tal Martín Lutero, un sacerdote agustino, porque en aquel entonces no existía más que la Iglesia católica, no había diferencias, bueno, sí, habían órdenes y él pertenecía a la orden de los agustinos. Lutero hizo público sus desacuerdos con la Iglesia establecida y lo hizo con 95 tesis. No las voy a leer, las 95, las vamos a resumir al final también de este mensaje en 5 solo lo que vamos a entender. Ya lo he dicho en el tema inicial, que es solo la fe en Jesús nos salva. Lo que sucedió con Martín Lutero es lo que sucede con muchas personas en el tiempo en el que vivimos. Y es que hay una inquietud, todos, de cierta manera, algunos más desarrollados, otros menos, pero todos tenemos una sensación, un anhelo
una sed espiritual. Y algunos creen en Dios, otros creen en Buda, otros creen en las estrellas, otros creen en algunas fuerzas, en algo tiene que haber, otros creen en el ser humano porque se consideran pues el no va más, pero ya ven a dónde no va más, no vamos más. En Glasgow, en la conferencia esta del medio ambiente, no ha ido a más. El ser humano no es capaz de tomar decisiones para salvarse a sí mismo. Pero tenemos fe. Tenemos fe. Hay gente que tienen fe. Y Susana antes en la introducción de las alabanzas lo dijo. Y tenemos fe en el farmacéutico, tenemos fe en el médico, tenemos fe en el chofer de la guagua, tenemos fe en el piloto del avión. A que nadie se ha puesto a hacer un test psicológico al piloto. Porque ha sucedido que un piloto trastornado estrelló el avión con 100 y pico personas dentro. Y nos subimos y no hacemos nada. Y confiamos nuestras vidas a un desconocido. Jesús quiere que le conozcamos. Quiere que le conozcamos y que entendamos el por qué Él murió en la cruz. Bien, Martín Lutero tenía ese anhelo, estaba obsesionado por buscar y encontrar un Dios misericordioso, porque era consciente de su condición y admitía, soy pecador. Bien, era sacerdote, había estudiado teología, había sido encomendado, había ejercido de sacerdote, pero todavía ejerciendo su trabajo espiritual, no tenía paz con Dios. Y él era consciente de que era un ser pecador y que lo que le esperaba era un castigo eterno. Porque por mucho que hiciera, era consciente de que no sería suficiente como para apaciguar al juez de nuestras vidas. ¿Cómo consigo un Dios misericordioso? Bueno, ¿cómo consigo un Dios misericordioso? Algunos se lo hacen a su medida, pero Martín Lutero era consciente de que no se podía hacer un Dios. Los seres humanos hoy día sí que nos hacemos nuestros dioses y decimos, esto no me gusta en esta religión, cojo de aquí, de allá, un sincretismo de muchas religiones, pero tendríamos que preguntarle a Dios, ¿Él quién es? Tendríamos que preguntar o buscar que ese Dios se nos presente en nuestra vida. Bueno, pues ese anhelo, esa inquietud profunda es la que tenía y la que movió a Martín Lutero a declarar esas 95 tesis contra la práctica de la Iglesia Católica en la época. Lo primero que hemos leído, la primera palabra en el texto que hemos leído es justificados. Justificados por fe. Es lo que nos dice aquí Pablo en esta carta a los romanos. Este capítulo 5 de los Romanos, se supone que Martín Lutero estaba estudiando precisamente en este capítulo, en el libro de los Romanos, y cuando llegó a este libro, a este capítulo, es cuando parece ser encontró respuesta a su inquietud, a su sed, a su necesidad espiritual. Justificados por la fe. Somos justificados no como nosotros a veces, los papás, escribimos una justificación por la falta de nuestros hijos en clase. Y justificamos y escribimos un motivo, se encontraba mal. Bueno, pero se encontraba mal no justifica. Y muchas veces sabemos que eso no es justificación. No tenía ganas, no había hecho las tareas, o a saber qué estaba pasando. O a lo mejor también porque tenía miedo de ir a clase porque los otros alumnos le hacían mobbing. Son justificaciones que buscamos una razón para buscar una excusa para no hacer o no ir. Bien, ¿es eso acaso lo que Dios quiere hacer con nosotros?
buscar como una salida, hacer que 5 sea par en vez de impar. No, Dios no está haciendo la vista gorda. Cuando Él nos justifica, lo que hace es deshacer lo que nosotros hemos roto. El ser humano no es consciente de su condición ni de su relación rota con Dios. No es consciente. A veces cuando hablamos con las personas y le decimos que Dios nos ama y quiere tener paz con nosotros, Él nos ofrece su paz, y muchos me han respondido, pues yo no tengo nada contra ese Señor. Yo no estoy en guerra con Él, no necesito tener paz con Dios. No somos conscientes de nuestra situación, de nuestra condición. Y voy a explicarlo con un ejemplo sencillo. Bueno, lo he mencionado en otra ocasión, hace tiempo. Tenía un tío abuelo, era el tío de mi madre. Él era un bohemio artista, era un compositor, músico, era muy bueno, pero se había trastornado. Entonces se había retirado en un altillo de la casa donde vivía mi madre también, de niña. Entonces ese tío abuelo, el tío Enrique, tenía unas gafas así de cristales gruesos, como culo de botella. Era tremendo. Bueno, él vivía con eso. Pero un día se le rompieron. Y cuando fue al oftalmólogo, porque eso ya era más grave, le dijeron, usted con gafas no se soluciona esto, usted tiene unas cataratas como unas cataratas. Usted, por muchas gafas que se ponga, no va a ver. Entonces le operaron. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando pudo quitarse la venda y dijo, ¡oh! ¿Qué veo? Se había acostumbrado a su ceguera y no se daba cuenta de lo que se estaba perdiendo. El ser humano está tan ciego en su relación con Dios que no es consciente de lo que se está perdiendo. Y no es consciente hasta que entra en relación con Dios. Y entonces dirá, como mi tío Enrique, es esto, eso es lo que le pasó a Saulo. Cuando él estaba persiguiendo a los cristianos y tiene un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, y él se ciega ahí de esa luz que le tiene, pero cuando llega a Damasco y el hermano ora por él, imponiéndole las manos, se le caen de los ojos como escamas y entonces vio. Y eso es como un símbolo también. Fue real, fue físico también, pero fue lo que le sucedió en su espíritu, de pensar que él creía en Dios, de pensar que él estaba haciendo un servicio a Dios, persiguiendo a esta secta, se da cuenta de que él estaba persiguiendo a Dios. Cuando una persona entra en ese vínculo, en esa relación, cuando entra en paz con Dios, de repente se le caen las escamas de los ojos o las vendas que tiene en sus ojos. Y entonces ve no solamente lo que ha obtenido, que es paz con Dios, sino también lo mucho que había tardado y de lo poco que había disfrutado de su vida porque había estado siempre sin Dios. Agustín de Hipona, que fue al que nombraron pues la orden esta de monjes, a los agustinos, Agustín de Hipona dijo esta frase en una oración, hablando con Dios: Dios, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Miren, en ningún otro lugar vamos a encontrar el descanso, la paz, el sosiego, la tranquilidad, el significado, el propósito de nuestra vida, aparte de Dios. Jesús vino a este mundo para ofrecernos paz. Somos ciegos, somos sordos, nos hemos acostumbrado al zumbido, al tinnitus potente, no escuchamos nada más. Y el ciego que va a tropezones, tanteando por la vida, a ver, para no tropezar, y piensa que eso es lo normal.
Espiritualmente eso no es lo normal. Esa es nuestra condición provocada por el pecado. Y Jesús vino a perdonarnos el pecado, a quitarnos, a justificarnos. No para decir, bueno, no, es que tú no tenías la culpa. Bueno, es que la serpiente es muy mala. Claro que es muy mala. Pero la decisión la tomaron ellos. La decisión de creer o no creer en Dios la tomamos tú y yo en nuestra vida, en nuestro día a día. Paz con Dios. Tener y alcanzar la paz con Dios es estar en una perfecta relación de amor y de armonía con Dios. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14, la paz os dejo. No dijo, os dejo en paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo. El mundo da paz y ofrece paces que duran poco y no garantizan paz. Porque en cualquier momento del conflicto, bueno, ¿dónde es necesario hacer las paces? Pues donde hay conflicto. Y en este mundo hay tantos conflictos y a veces se firman contratos de paz, treguas de paz. Eso es absurdo el término, porque sabemos que se van a romper esas treguas. Cuando hay conflictos bélicos, cuando hay étnicos, cuando hay conflictos culturales. Jesús dice, mi paz os doy, no como la da este mundo. Y después dice también, en el mundo tendréis aflicción. Tenemos aflicción, estamos en una creación que está marcada por el pecado. Y no me refiero a lo que hacemos los unos con los otros, eso también, la creación en sí. Si leemos Génesis y le damos crédito a lo que se escribió ahí en el primer libro de la Biblia, dice, a causa del pecado del ser humano, tenemos cardos, espinos, tenemos que sudar para trabajar. Si eso es la consecuencia del pecado, entonces antes del pecado no había eso. Y la creación gime, dice Pablo, gime por la restauración. Por muy hermosa que se vea la creación, no es como Dios la concibió. Estamos bajo las consecuencias del pecado. Y mediante Jesús, Él quiere justificarnos. Y es interesante que aquí dice, justificados, pues por la fe tenemos paz con Dios. Tenemos, no obtendremos. La tenemos. El que entra en ese vínculo, en esa relación con Jesús, tiene y recibe la paz. Y no hay otro. La Biblia no nos muestra otro camino. Jesús no deja opción bueno, cree en algo o sé buena gente. Somos todos buena gente. Pero Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Justificados por la fe. El amor de Dios ha sido derramado. Dios no está justificándonos porque lo hayamos merecido, porque nos hayamos portado bien. Si hubiésemos sido buena gente, no habría necesidad de justificación. Y Dios lo que hace es amarnos. Miren, Dios quiere que todos sean salvos. Y además quiere que lleguen al conocimiento de la verdad. Jesús enseña en sus enseñanzas, la vida fuera de Él, apartado de Él, separado de Él, es imposible. Si existimos, igual que una viña, cuando podamos una vid, lo que pasa es que las ramificaciones, las ramas, cuando todavía tienen humedad, y eso es nuestra condición. Estamos separados de Dios y tenemos vida, sí, pero no tenemos vida. Estamos vivos, pero no vivimos. Jesús enseña que la vida
fuera de Él, separados de Él, es imposible. Y Él vino a darnos vida en abundancia, vida eterna, a enseñarnos y a darnos el amor del Padre. Dios es amor. Así escribe Juan en su primera carta. Jesús te ama. Jesús te ama. A todos y a todos ustedes, Jesús nos ama. Y tanto amó Dios a este mundo que dio a su único Hijo en sacrificio por nosotros. Se entregó a sí mismo. Nos ama derrochando amor. Y eso es lo que también aquí leemos en este pasaje, que Dios ha derramado. A veces pensamos que el amor es algo tan valioso y, claro, en el trato humano, ¿a cuántas personas amamos? ¿A cuántas personas somos capaces de amar? A todo el mundo. Bueno, seamos honestos y sinceros. ¿A cuántas personas somos capaces de amar? Pocos. ¿Por qué? Porque nos decepcionaron. Porque este me dijo esto, me miró mal. Ya es difícil, ya vamos dosificando el amor. A cuentagotas. Pues no, Dios no va a cuentagotas con su amor, sino ha dicho, ha derramado. Miren el volcán. ¿Cuánto ha derramado el volcán? ¿Cuántos miles de millones de metros cúbicos de ceniza y de lava ha expulsado? Y no ha cubierto toda la isla. Solo, entre comillas, un 10% de la superficie. Solo, diríamos. Dios ha derramado, no el 100%, sino el 1000, o el millón, o el 1000 millones%. Su amor ha sido derramado porque ama a todos, mas no todos han abierto su corazón para que ese amor abundante entre y penetre en sus corazones. El amor de Dios ha sido derramado. Dios te ama. Él ha derrochado. Él dice en su escritura, dice que Dios no escatimó a su Hijo. Tanto nos amó que dice, me doy a mí mismo por ti, porque tanto te amo. Y no como porque lo mereciéramos. Bueno, me enamoro de una chica que me gustó. El otro día nos hicieron una entrevista a Dorle y a mí, cómo nos conocimos. Y claro, yo me fijé en mi mujer primero porque me gustaba físicamente, y cómo se portaba. Bueno, cómo se porta. ¿No? Y bueno, vamos cambiando, vamos madurando, ¿verdad? Y aprendemos. Pero Dios no se ha fijado en nosotros porque fuéramos gente 10, porque fuésemos súper inteligentes, porque siempre hemos sido bonitos y buenos y no hemos hecho nada malo. Aquí Dios ha dicho que Dios nos da pruebas de su amor. El tercer punto, con este voy a terminar. Dios no solo habla. Dios no solamente dice te quiero. En el grupo en el que estamos compartiendo los voluntarios, ahí a veces, os quiero mucho, todos nos amamos, somos buena gente, nos queremos todos, mientras no se acerquen demasiado y no se haga muy personal los comentarios que se hacen. Dios no solo habla de que nos ama, sino Él ha puesto evidencias, ha pasado de la palabra a los hechos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense, no dice, yo voy a morir por ustedes cuando demuestren que se han arrepentido. Dios no hace eso, porque nosotros no existíamos cuando Jesús murió. Incluso sus discípulos no eran cristianos muy fieles,
porque el único que quedó al pie de la cruz fue Juan, el apóstol Juan. Todos los demás le habían abandonado, habían resignado. No, incluso, miren, cómo ama Dios. Que el centurión que estaba al pie de la cruz, con la lanza a punto de atravesar el pecho de Jesús, Jesús dice: Padre, perdónales, no saben lo que está haciendo. Si nos ponemos a pensar, Jesús estaba justificándole. Estaba intercediendo, justificando el pecado de este centurión. Señor, perdónale porque no sabe lo que está haciendo. ¿Cuántas cosas hacemos y no sabemos las consecuencias que tienen? Pues Dios, a pesar de ser como somos, intercede Jesús delante del trono del Padre. No les tengas esto en cuenta. Perdónales. No saben lo que hacen. Así nos ama Jesús, así nos ama Dios. Dios demuestra su amor en que entregó a su Hijo cuando todavía éramos pecadores. Jesús dice en esta ocasión, en las últimas palabras que estuvo hablando con sus discípulos: nadie demuestra mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Pues Dios dio su vida incluso por sus enemigos. Porque no vamos a pensar que los fariseos, los escribas, los judíos que gritaron crucifícale, que fueran amigos de Jesús. Eran sus enemigos. Pablo, o entonces todavía Saulo, era enemigo de Dios y pensaba que era amigo de Dios. Y ahora si nos ponemos a pensar, y ahora eso es un examen que te tienes que hacer tú. ¿Qué relación tienes tú con Dios? ¿Eres amigo o enemigo de Él? Pues seas lo que seas, Dios te ama. Y demuestra que te ama porque fue a la cruz por ti y por mí. Yo no era amigo de Dios. Yo era indiferente. A mí Dios no me importaba en mi juventud cuando me convertí. Y muchas veces también en mis años. Muchas veces me importaba más lo que decían otros o lo que me interesaba a mí de lo que decía Dios. Cuando somos indiferentes, cuando demostramos indiferencia hacia alguien, no somos realmente amigos de nadie. Entonces considera ver cuál es tu vínculo hacia Dios. Dios te ama a pesar de ser quien eres y cómo eres. Ahora, lo que pasó con Saulo, lo que pasó con Martín Lutero, cuando tienes un encuentro con Jesús, no te quedas como estabas. Porque Jesús te va a abrir los ojos y vas a reconocer quién eras antes de conocer a Jesús. Y vas a saber que le necesitas. Y vas a entender que te ama, porque ¿quién soy yo? El Salmo dice: ¿qué es el hombre que tengas de él memoria? ¿Qué somos para que Dios se interese por nosotros? Se podía interesar por los ángeles, por los seres celestiales, pero no, Dios se interesa por ti y por mí. Y ha hecho todo lo necesario para que volvamos a entrar en esa relación amorosa y en paz con Dios. Si leemos el libro del Génesis, como veíamos, Dios solía pasearse con Adán y Eva por el huerto. El creador del universo tenía tiempo y le interesaba pasar tiempo con su creación. Dios quiere pasar tiempo contigo. Dios demuestra su amor, su interés. ¿Y nosotros qué interés mostramos para con Dios? Decimos muchas veces, y lo escuchamos en este tiempo, por el amor de Dios. Y es
precisamente todo lo opuesto. No es por el amor de Dios que no pase todo esto, no, que no suceda. Por el amor de Dios. Pues sí, por el amor de Dios, Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Martín Lutero conoció a su Salvador. Conoció, y es interesante que era ya sacerdote, había sido ordenado para el ministerio y conoce a Dios siendo un doctor de teología mucho más tarde. Y cuando redacta esas 95 tesis en contra de la práctica, porque no estaba enseñando, él había visto que la enseñanza, la práctica que se llevaba a cabo en aquel entonces no coincidía para nada con lo que Jesús enseñaba en su palabra. Y cuando le querían obligar a retractarse de lo que había escrito, él dijo, aquí estoy, no puedo de otra manera. Yo no voy a retractarme de lo que he entendido acerca de la palabra de Dios. ¿Cómo pretenden otras personas reconciliarse con Dios? Porque si no lo hacemos a través de Jesucristo, ¿qué otras maneras hay? Y si no lo hacemos a través de Jesucristo, entonces estamos declarando que lo que Jesús hizo no fue suficiente, o no fue completo, o le faltaba. Si tú piensas que tienes que dar algo más de lo que Jesús hizo, entonces estás reconociendo, estás declarando, no, lo que hizo Jesús no fue suficiente. Tengo que peregrinar, tengo que ayunar, tengo que esforzarme esto, tengo que dejar aquello. Lo que Jesús hizo, lo hizo completo. Cuando murió en la cruz, exclamó, completo es. He completado la obra de la salvación. El ser humano, la totalidad de la humanidad, puede ser salva por lo que Jesús hizo. Fue suficiente, lo hemos cantado. Cristo es suficiente. Entonces, si piensas que tienes que hacer algo más, que tienes que añadirle, estás declarando que lo que Jesús hizo no fue completo. Él murió, bueno, sí, está bien que murió, pero yo tengo que morir también. O yo tengo que hacer esto, o yo tengo que... ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos aportar que Jesús no haya hecho ya? Dios demuestra su amor. Nos ha dado evidencias. El Dios creador nos ha justificado. Y si nos fijamos en estos términos que aparecen aquí, justificados por la fe. Es decir, no por una excusa o por una explicación para redondear la cosa para que no fuese tan grave. No, Jesús no está enmendando nuestros hechos. Él lo que ha hecho es algo en nuestro lugar. Y ahí se fundamenta la fe. Paz. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entrada, tenemos acceso por medio de esta fe a la gracia. Tenemos esperanza. Eso es todo lo que Jesús ha logrado. Y lo que nosotros hemos de hacer, lo único que podemos no añadir, sino reaccionar es confiar, porque fe no es otra cosa que confiar. Confía en que lo que Jesús hizo es suficiente. No tienes que ir a una iglesia, no tienes que peregrinar a un lugar, no tienes que donar o hacer o dejar de hacer. Lo que tienes que hacer es creer que lo que Jesús hizo por ti es suficiente. Dios te ama y quiere que le conozcas. Quiere que le conozcas. Quiere que sepas también la verdad.
En una ocasión también Martín Lutero oró a Dios, porque se veía en esa incapacidad, se vio tentado, se vio amenazado por el diablo. Y como él no tenía, se veía incapaz de luchar con sus propias fuerzas contra el diablo, le dijo a Dios: soy tuyo, socórreme, sálvame tú. Señor, soy tuyo, soy tu oveja, el lobo viene, me está amenazando, sálvame, porque yo no tengo fuerzas para eso. Reconocer nuestra incapacidad es lo único que podemos añadir, si es que se puede decir así. Soy tuyo. Esa es la respuesta que puedes hacer. Señor, soy tuyo, sálvame. Fueron 95 tesis. Ya dije que no las voy a leer todas, pero voy a resumir las 5 solos. Solo la gracia. No somos salvos porque nos lo hayamos merecido, sino es gracia de Dios. Solo la fe. Cree, confía en lo que Jesús hizo. Solo Jesucristo, no hay otro profeta, no hay otro Dios, no hay otro camino, no hay otro Salvador, solo Jesucristo. Y solo las Escrituras nos hablan con esta claridad acerca de la salvación. Y solo a Dios hemos de dar gloria, a ningún otro ser, ningún santo, ningún futbolista, ningún artista, ningún político, solo a Dios sea la gloria. Amén. Quiero orar e invitarte, si todavía no has recibido a Jesús en tu corazón, que lo hagas en esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias porque moriste en mi lugar. Señor, perdóname mis pecados y sobre todo el pecado de haberte ignorado durante mi vida. Me rindo ante ti, Señor, y quiero que derrames tu amor en mi corazón. Entra en mi vida. Soy tuyo, Señor. Sálvame.